¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Foro 1, el espacio de debate para el pensamiento crítico aquí en TVX. Esta noche queremos analizar el trabajo legislativo precisamente para este periodo que se termina 2012-2015. Bueno, y ya lo decíamos, esta noche termina un periodo legislativo y para analizarlo nosotros queremos conversar con un panel muy joven, pero experto. Especialistas jóvenes aquí en la mesa de Foro 1. Esta noche nos acompaña Fátima Ortiz, abogada y representante de Progre. Fátima, bienvenida a Foro 1. Gracias, Karen, gracias a todos los que nos ven y gracias por el espacio para platicar en una noche muy importante también para el país en la parte política. Bueno, y también está con nosotros Óscar Pineda, abogado y columnista. Óscar, bienvenido a Foro 1. Buenas noches a nuestros amigos televidentes. Qué gusto poder compartir algunas ideas sobre uno de los órganos fundamentales del Estado. Bueno, a ustedes también los queremos invitar a participar. Queremos que compartan con nosotros cuál es la evaluación que hacen del periodo de la Asamblea Legislativa que finaliza esta noche. Así es que sus comentarios, bienvenidos a través de redes sociales, @expresatvx, etiqueta Foro 1. Bueno, la Asamblea que hoy termina su periodo nos deja 970 decretos y leyes aprobados en un periodo de 3 años, pero tenemos muchas dimensiones para hablar sobre la Asamblea Legislativa. Uno de los temas que generalmente sale en la discusión cuando se habla de la Asamblea Legislativa y en el que se insiste mucho es la renovación en la Asamblea Legislativa. Bueno, el equipo de Foro 1 hicimos un poco de investigación y nos dimos cuenta que en esta Asamblea Legislativa que termina habían asumido 27 nuevos diputados. Por ejemplo, Ana Vilma de Escobar, Alejandrina Castro, por el lado del FMLN, Karina Sosa, también tenemos a Edwin Zamora por el lado de Arena. Con estos rostros nuevos que llegaron en el periodo 2012-2015 a la Asamblea Legislativa, podemos decir que ha significado renovación, que ha implicado un ánimo de comportamientos diferentes, de medidas diferentes dentro de la Asamblea Legislativa. ¿Se ha solucionado con estos rostros que llegaron el tema o la demanda de renovación? Empezamos con Fátima. Sí, yo creo que queda debiendo la Asamblea Legislativa en cuanto a la renovación, porque no solamente es tener nombres o caras nuevas, también tiene que ver mucho en qué lugar están esas caras nuevas, ¿verdad? Ya sea juntas directivas, en qué comisiones. Regularmente, un ejemplo, a los jóvenes, a los que son más jóvenes, los ponen en la comisión de juventud o en la comisión de niñez y adolescencia. No los ponen en aquellas otras comisiones donde son temas también muy importantes de país como Hacienda, ¿verdad? El combate a la narcoactividad u otras. Entonces también tenemos que revisar dónde los ponen. Yo creo que sí queda debiendo, ¿verdad? Si hablamos de notas, ¿verdad? Si alguien puede hablar de notas o demás, yo le pondría un 7 a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Bien. Porque sí estamos hablando de, importante, es casi creo que el 25%, 30% creo más o menos. Entonces sí, pero hay que ver dónde ellos van renovando también en la conducción estratégica de la Asamblea Legislativa. Bien, esta insistencia de la renovación, ¿la pudimos sentir en este periodo que está terminando, Óscar? Yo creo que no, y trato de hacer mi punto. Es que para mí renovación fuera ver un comportamiento diferente en la toma de decisiones. Y renovación implicaría que la gente nueva que llega sea capaz de encontrar esa nueva forma de platicar y buscar consensos. Yo soy firme creyente de que el camino de la democracia es la democracia deliberativa, es decir, solo votamos cuando no nos logramos poner de acuerdo, pero somos capaces de platicar sobre lo que es bueno para la sociedad. Y creo de verdad que con las caras nuevas, por muy nuevas que hayan sido, y en esto no quiero referirme a la edad, sino al hecho de que no hayan tenido experiencia previa en política o que no hayan tenido experiencia previa en la Asamblea Legislativa, no se vio en realidad un cambio. Siguieron habiendo, por ejemplo, transfugismo, incluso algunos de los nuevos fueron tránsfugas. Entonces, de verdad que no me pareció una evolución de estadistas que se preocupan hacia estadistas que se preocupan por su país desde los políticos tradicionales. Bien, en este tema entonces de renovación, Fátima, decía yo, a la Asamblea le pongo 7. ¿Qué nota le pondrías este ámbito, Óscar? Yo creo que cumplió solo con la parte formal de que aquí va gente nueva, pero no hubo efectos de eso. Así que yo soy un poco más severo y digo que quizás un 4 ya. Un 4.
Oscar entonces dice en tema renovación 4. Ahora, ya ustedes se han referido en este primer espacio a la necesidad de cambiar la dinámica dentro de la Asamblea Legislativa. Oscar incluso decía la manera en la que se hacen las negociaciones, la manera en la que se logran los acuerdos, en la que se delibera en la Asamblea Legislativa, eso es lo que hay que cambiar. Bueno, ¿qué hemos tenido en este periodo precisamente en capacidad de los diputados para negociar y tomar acuerdos? Bueno, tenemos que ver esa negociación como grupos parlamentarios, ¿verdad? Es difícil hablar de diputados o de diputadas, poderlos medir. Yo creo que han habido acuerdos importantes por toda esa cantidad de leyes. Hay algunas donde sí se han puesto de acuerdo y donde creo que ha sido muy interesante verlos trabajar juntos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros estábamos revisando desde Progre, de la organización, algunas leyes que han sido como más emblemáticas, la ley de partidos políticos, la de voto en el exterior, la de extinción de dominio, que creemos que aunque fue muy complicada la negociación, se pusieron al final de acuerdo. Entonces vale la pena resaltar eso. Sí considero que el trabajo en las comisiones es importante, debe fortalecerse el trabajo en las comisiones y no llegar hasta el pleno legislativo a querer en ese momento negociar y sacar el acuerdo, porque ahí sí perdemos tiempo importante, ¿verdad? A veces el dictamen ha sido diferente en la comisión y lo llegan a cambiar ahí, y ahí sí me parece que es hasta desleal, ¿verdad? Por parte de algunos grupos parlamentarios que lo hacen de esa manera. Bien, Oscar, tu valoración en este tema, capacidad para lograr acuerdos. Creo que es un tema bien complicado porque desde el momento en que hubo necesidad, algunos dicen de comprar, otros dicen de convencer diputados, estás renunciando a la idea de que puedes llegar a acuerdos con tu contraparte. Es decir, se puede coincidir en ciertos temas sin que por ello podamos decir que se ha negociado. Y te pongo un ejemplo, en elecciones de segundo grado, elecciones de funcionarios, siempre ha estado este tira y encoge, estas reparticiones, y no estamos en realidad pensando en proveerle a la ciudadanía funcionarios que les ayuden a resolver sus problemas. En ese sentido, pienso que me gusta lo de ponerles notas, y yo de nuevo insisto en que cuando uno se preocupa porque hay una alianza y que todas las decisiones van a ir en un sentido, sean buenas o malas, y que no hay espacio para platicar, y que la idea de un grupo parlamentario que sea menor, si esa idea es razonable, pueda ser la que predomine al final, cuando no tenés esperanza de que eso suceda, entonces yo sí creo que no hay capacidad de tomar acuerdos deliberativamente. Así que yo creo que otro 4. En la capacidad entonces de tomar acuerdos y ponerlos sobre la mesa de manera transparente, que es una dimensión que quiero agregar. Precisamente vamos a regresar hablando sobre eso, pero Oscar ya decía, les pongo 4. Vamos a ver también, Fátima, qué nota les pone en esta capacidad. Ya regresamos con Foro 1. Estamos de regreso en Foro 1. Esta noche hacemos una evaluación de la Asamblea Legislativa que cierra el periodo 2012-2015. Y en el primer bloque le dábamos la bienvenida a nuestros invitados. Quiero recordarles que hoy estamos platicando con Fátima Ortiz, abogada y representante de Progre, y también nos acompaña Oscar Pineda, también abogado y columnista. Bueno, antes de irnos a la pausa habíamos dejado ya abierto un tema: la capacidad para negociar. Y es importante, y nosotros lo discutíamos durante la pausa, recordar que la Asamblea Legislativa funciona también y está ahí precisamente para negociar. Pero los problemas surgen cuando las negociaciones no son del todo transparentes, o cuando, como Oscar lo decía antes de irnos a la pausa, algunos grupos tienden naturalmente a ser excluidos de la negociación solo por un tema de número en la aritmética legislativa. Fátima, ¿qué tanto acceso tenemos los ciudadanos precisamente a conocer esas negociaciones, y sobre todo en términos de transparencia, de poder saber qué es lo que se pone sobre la mesa, cuáles son los pactos a los que se llegan y si se respetan también? Bueno, antes de venir ahora, ¿verdad? Estaba haciendo un ejercicio de lo bueno, lo malo y lo feo. Debo decir que encontré muchas cosas buenas.
y que tuve que hacer consultas para las cosas malas, ¿verdad? Quizás la necedad del optimismo, pero en las cosas positivas o buenas que encontré fue el acceso a los medios de comunicación legislativos. Si bien es cierto, no cubre, ¿verdad?, ese tipo de negociaciones de las que estabas hablando, de saber que negoció tal partido con otro, pero ha sido un periodo interesante de poder tener acceso a las discusiones en las comisiones, en la plenaria. Bueno, yo conozco varios colegas, ¿verdad?, que tienen esa afición de ver completas las plenarias o completa la comisión que les interesa, cosa que antes no. Algo muy importante a resaltar en esto es la comisión del destino de los fondos de China-Taiwán, porque creo que fue en rating tan importante porque todo el mundo estaba viendo el canal de la Asamblea Legislativa cuando estaba el expresidente Francisco Flores dando su declaración. Entonces, me parece que en cuanto al acceso ha mejorado las redes sociales que tienen, la página web y demás. Ya este tipo de negociaciones yo creo que se debe también valorar desde una óptica de rendición de cuentas o de acceso más cercano a ello, ¿verdad? O sea, creo que muchas veces se puede ir, se puede seguir la discusión de una ley y entonces uno dice, ¿y qué pasó ahí? ¿Por qué se quebró? ¿Por qué se echaron para atrás? ¿Por qué cambió drásticamente? Ya tiene un poco más de investigación, ¿verdad? Y perdón, antes de finalizar esto, quiero hablar del acceso que han tenido también los periodistas a toda la dinámica parlamentaria y muy en especial a las plenarias. Ha sido interesante ver en las redes sociales la cobertura que se le ha dado, sobre todo cuando hay algunos temas, y vuelvo a mencionar, ¿verdad?, el caso de China-Taiwán, que fue muy interesante cómo se manejó. Bueno, Óscar, antes de irnos a la pausa, en cambio le ponías 4 en este tema de capacidad de lograr negociaciones a la Asamblea Legislativa. ¿Coincidís con Fátima en este tema de que se ha mejorado significativamente el acceso a los medios de comunicación? Yo coincido en que hay más información disponible. Coincido en que los periodistas pueden llegar al pleno, que pueden llegar a las comisiones, pero hay un tema que considero importantísimo y es que mientras que hay un 98% de información disponible, hay un 2% de información sensible que nunca está disponible. Y yo creo que en ese 2% está lo verdaderamente importante. ¿Y qué incluye ese 2%? ¿Qué cosas son las que se ocultan? Los asesores, porque no sabemos qué cosas están pasando. Las facturas de los regalos, porque no sabemos qué cosas están comprando y no quieren que sepamos esas cosas. Los gastos de viajes, etcétera, cuestiones sensibles que son las que no se publican. Y hay un tema todavía más importante que a mí me parece excesivamente grave en una democracia que debiera ser, y quiero decir esto, ni siquiera negociar, porque negociar es que vos me das algo que es malo para la gente, pero si a mí me interesa está bien, y yo te doy algo malo para la gente, pero que a cambio de lo que vos me das está bien. Eso es negociar propiamente. Pero no nos basamos en razones, pero quiero volver a lo que decía. Hay información, por ejemplo, de las discusiones de la comisión política cuando van a elegir magistrados de corte o magistrados de la Corte de Cuentas. En esos momentos apagan los micrófonos y se encierran en secreto en la comisión y nadie lo puede ver. Entonces, ¿qué información nos ocultan? Eso creo yo que es lo más relevante. Y de nuevo, no sabemos si lo que están ahí haciendo es transando qué magistrado, qué funcionario responde a qué partido y nos ponemos de acuerdo en eso, aunque para la gente ese no sea el funcionario que le va a dar resoluciones más justas después de que lo hayan elegido. Entonces a mí de verdad que me preocupa ese 2% de información que no está disponible, si bien yo reconozco que la Asamblea ahora es más abierta que antes y que el acceso a medios es con mayor amplitud. Bien, yo creo que en esto hay que hablar también de acceso a la información desde las oficinas de información y respuesta, ¿verdad? Se ha avanzado, pero creo que la Asamblea no ha avanzado tanto como el Ejecutivo. Y lo digo en general, aunque pueda ser polémico, ¿verdad? Pero sí ha habido falla en eso. Esperamos que en esta legislatura, en este periodo, sí haya más acceso. Y lo que mencionaba Óscar, ¿verdad? Acceso a los montos de los regalos, aún de los viajes, de los asesores,
que son temas muy, muy sensibles. Y también el tema de la negociación, decir que es importante que se pongan de acuerdo, por supuesto, pero para temas de país. Ha habido muchas críticas en cuanto a los bonos, ¿verdad? Creo que igual ahora me tomé el tiempo de hacer unas pequeñas encuestas con alguna gente, ¿verdad? ¿Qué era? Y saltó el bono lo primero, o saltó el tema de los PPI, ¿verdad? Como algo que a la gente no le hizo mucho ruido. Entonces, quizás porque ha sido reciente, no sé, ¿verdad? Pero es algo que también creo que tenemos que tener acceso. Y la ley de información lo permite. Yo creo que más que porque haya sido reciente, porque es grave. ¿Ya? O sea, un PPI durante un año necesita que un salvadoreño trabaje todo un año ganando el mismo sueldo que el PPI para que se pueda pagar. Y los diputados ya no están fungiendo en el cargo, ya no hay ninguna razón para que el Estado los esté cuidando. Se cuidan en razón de su cargo, después son ciudadanos como los demás. Bueno, parte entonces de los temas que han sido sumamente sensibles en este periodo de la Asamblea Legislativa 2012-2015. Y ya lo decíamos, también sus comentarios y opiniones son muy importantes para nosotros a través de redes sociales, así es que tenemos que compartirlas con ustedes. @PatiFigue dice, creo que esta asamblea ha sido la peor de todas. No hicieron nada por el bien del país. La cuenta @DavidMolina dice, a esta asamblea le hizo falta hacer cosas por el pueblo. Dejaron, por ejemplo, de ratificar leyes importantes. La cuenta @Lupita Suárez dice, esta asamblea solo vio por sus intereses, no por los del pueblo. Y finalmente la cuenta @ChepeCarlos dice, toda la sociedad espera que la nueva asamblea no repita los errores de la saliente. Parte de los comentarios que tenemos a través de redes sociales. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero tenemos muchos temas precisamente para seguir discutiendo. Tenemos que hablar de las elecciones de funcionarios de segundo grado que se hacen en la Asamblea Legislativa. Tenemos que profundizar todavía en el tema de gastos desde la Asamblea Legislativa y en los temas que quedaron pendientes. Hacemos una pausa, ya volvemos. Estamos de regreso en Foro 1. Esta noche estamos evaluando el trabajo de la Asamblea Legislativa en el periodo 2012-2015. Y para acompañarnos en este análisis tenemos en la mesa de Foro 1 a dos especialistas jóvenes. Está con nosotros Fátima Ortiz, abogada, y también está con nosotros Óscar Pineda, también abogado. Bueno, ya hablamos sobre el tema de renovación, ya hablamos sobre la capacidad para tomar decisiones y sobre el acceso a la información dentro de la Asamblea Legislativa. Ahora también tenemos que hablar un poco de las elecciones que han hecho los diputados para escoger a funcionarios de segundo grado. Y también para ubicar a todos los que nos están viendo, recordemos que la Asamblea Legislativa realiza elecciones para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elige también al Fiscal General de la República, a magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Cuentas de la República. Con ese contexto, quiero que evaluemos las elecciones que han hecho los diputados precisamente para estos funcionarios. Fátima. Bueno, ahí hay que decir que la Asamblea Legislativa debe ceñirse a los procedimientos que dice la ley para esta elección. Esta es la norma. Eso es lo ideal, pero en algunos casos no se ha dado. Y es ahí lo preocupante y es donde sí debemos poner atención, creo que todos y todas, a que se haga, porque si no, nos va a pasar que nuevamente la sala les va a mandar a que hagan la plana de nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, ternas que no existían y que hacen una terna de la nada y ahí mismo los meten, ¿verdad? Y quedan electos. Entonces, creo que también es de poner atención y tienen ahora más insumos para poder hacerlo. La sala ha dictado varias resoluciones, algunas muy polémicas, pero donde ya está la claridad de cómo se debe realizar. En cuanto a los funcionarios, quizás es lo que yo podría decir de eso. ¿Qué notas le pones en el trabajo que han hecho los diputados eligiendo a estos funcionarios? Un 6. 6. Óscar, tu opinión en este pasaron. tema. Casi, Fátima casi. los estaba dejando. Yo creo que es quizás uno de los temas definitivamente, pero más importantes del trabajo legislativo. Y ha sido uno de los más polémicos también en este periodo. Sin duda ha sido uno de los más polémicos porque no ha sido bien realizado y en esto quiero yo hacer énfasis. Hay cuestiones que uno las ve completamente naturales, totalmente lógicas. Por ejemplo,
que si alguien va a ser juez no quiero que sea político, y sobre todo si va a ser juez de la Corte Suprema de Justicia, donde los conflictos que llegan son normalmente sobre aspectos de decisiones políticas. Entonces necesitamos a alguien imparcial, alguien que conozca el derecho, y no que se elijan a funcionarios solo porque son afín a un partido. O en el caso de la Corte de Cuentas, que quizás fue uno de los más dramáticos, que tuvieron que hacer 4 nombramientos para que al fin pudiera haber, por lo menos formalmente, magistrados de la Corte de Cuentas que no fueran vinculados a partidos políticos. Y en este sentido, ves que primero habían elegido al que era el presidente de Ghana. Bueno, entonces le dijeron, mire, si este va a controlar a los fondos públicos de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, donde hay partidos políticos, no debería ser el presidente de Ghana. Me parece una cuestión completamente razonable. Entonces, vienen y dicen, bueno, entonces que la señora Salgado renuncie a Ghana hoy para mañana nombrarla, y así formalmente ya no es. Y la sala le dice, mire, no me chupó el dedo, o sea, usted ayer era política y hoy ya no me venga con el cuento, porque acá estamos en una democracia sustantiva, no en una democracia formal. Entonces, estas cuestiones me parece que han empañado grandemente el trabajo de la Asamblea en el pasado y le dejan una tarea enorme de reivindicación a la Asamblea que entra, porque este año tienen que elegir magistrados de corte, tienen que elegir fiscal, tienen que elegir miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, y de verdad que quisiéramos ver que las cosas empiecen bien. Ya empezaron un poco mal desde ahorita con la lista de 30 candidatos a la Corte, pero quisiéramos ver que la Asamblea de verdad se preocupe. Y si quieren hacer campaña con esto, yo les digo cómo hacerla. Vengan y díganle a la población, mire, yo quiero que usted vote por mí, porque yo a usted le puse este magistrado que es bueno por esto y por esto, y cuando usted vaya a los jueces a defender su derecho, el magistrado que yo le puse es uno imparcial, entonces vote por mí. Creo que votaran por mí. Bien, ¿qué nota le pones a la yo tarea creo que de en los esto diputados? están absolutamente reprobados. Absolutamente yo creo que reprobados. Como 3 o 2 o 0, yo no sé, pero vamos a dejarlo bien lejos de 6. En 2.5, porque dijo 3 y 2, vamos a poner entonces el promedio. Ahora, bien, pensando un poco también entonces en las tareas pendientes de la Asamblea que va a asumir parcialmente el día de mañana, quisiera también que discutiéramos qué elementos son importantes entonces para que los ciudadanos podamos tener claro si nuestros diputados eligen bien a los funcionarios de segundo grado, a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Cuentas de la República, al fiscal general de la República. Los ciudadanos, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta para garantizar o para observar que los diputados están haciendo bien ese trabajo? Lo que pasa es que también creo que cada uno debe volver a valorar la importancia de las instituciones como Fiscalía, Procuraduría, Corte Suprema y demás. Es decir, mucha gente quizás como no le afecta directamente, digamos, o sea, no se da cuenta de la afectación que puede tener con las decisiones de este funcionarios de segundo grado, lo ve lejos, lo ve como, no, eso no me afecta, ¿verdad? No como tener un ministro de Obras Públicas que yo sé que la calle pasa por ahí, que tengo que tener solución, o Ministerio de Salud, que tengo que ir a pasar consulta. Eso es una primera cosa. Luego, conocer también cuáles son los requisitos, porque también los requisitos existen, ¿verdad? O sea, están en la ley o están en la Constitución. O sea, no, tampoco la Asamblea se inventa de la nada, ¿verdad? Sí, ahora me cayó bien, ahora no. Ahora que la sala ha dicho, vea que no tienen que tener ningún tipo de, casi ni de ideología, ¿verdad? Política, pues, o sea, que tiene que ser completamente blanco. Entonces, ya es otro criterio y otra cosa que tienen que valorar los diputados o diputadas nuevos que lleguen, si lo ponen o no ya en la ley. Creo que la gente, la población y todos y todas debemos estar atentos para poder también, como decía Oscar, evaluar en el momento de votar para diputados y diputadas. O sea, si ellos eligen ese tipo de funcionarios de segundo grado, no vale la pena votar por ellos. Ahora, Oscar decía algo en el bloque anterior, decía, bueno, en el tema de negociación podemos tener acceso a mucha información, decías, pero probablemente cuando tienen que elegir a los magistrados, ahí es donde no podemos tener acceso a las negociaciones. ¿Es posible realmente que nosotros, los ciudadanos, que los medios de comunicación tengamos acceso a las negociaciones que están detrás de la elección de magistrados, por ejemplo? Ya voy con eso. Solo quiero hacer una aclaración de un error que cometí. Dije que eligieron para la Corte de Cuentas
no sé, Salgado creo que dije, es Silvia Aguilar. Estaba pensando yo creo en los 900 millones. Silvia Aguilar. Es Silvia Aguilar, tenés razón. Bueno, sobre si deberíamos tener acceso, yo creo que sí. Creo que de verdad tenés que tener acuerdo a las deliberaciones donde se ofrecen razones a favor de un candidato o de otro. Es decir, porque no tendría por qué ser truculento, no tendría por qué ser oculto. Si estás diciendo, yo pienso que este tiene una corriente jurídica positivista y que se va a pegar al pie de la ley, bueno, entonces yo creo que eso es lo mejor por esto y esto. No veo por qué la gente no debiera saber eso. O este va a ser un principialista como los actuales magistrados de la sala que pueden derivar desde los principios de la Constitución normas concretas y esa es su corriente de pensamiento. Si están hablando de magistrados de la Corte, creo que en esos términos debería ser la deliberación. O pienso que este es doctor, pero mire, su tesis es mala, y este solo es máster, pero mire, es sólido. Entonces, no veo por qué eso no debiera saberse. Pero hay algo más, y es que en la resolución o en el dictamen de la comisión de la Asamblea, tiene que estar perfectamente detallado por qué preferís a uno y por qué descartás a otro. Es decir, deberían poderte argumentar, mire, sin sentimentalismo humanos, que yo no le quiero lastimar sus sentimientos, es que ese no es el propósito. Vos vas a decir, mire, yo evalúo estas y estas características como más importantes para cumplir, por ejemplo, lo de moralidad o para cumplir lo de capacidad notoria. Y imagínate que dicen notoria, es decir, destacada, no solo que sea capaz y que sea moral o que tenga principios éticos, sino que sea el más capaz y el más ético. Entonces yo sí creo que es posible en la realidad, tanto porque se están ofreciendo razones que los medios pueden transmitir a la ciudadanía, como porque en el dictamen lo fundamentan claramente porque unos mejor que otros para servir a la gente. Bien, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre el trabajo que ha realizado la Asamblea Legislativa en el periodo 2012-2015. Sus comentarios y opiniones, bienvenidos a través de redes sociales, @expresatvx, etiqueta Foro 1. Ya regresamos. Estamos de regreso en Foro 1, hacemos esta noche una evaluación de la Asamblea Legislativa y tenemos también que recordar que el día de mañana, 1 de mayo, no solo asume la nueva Asamblea Legislativa, sino también los consejos municipales. Y aquí en TVX queremos acompañarlos con una cobertura especial a partir de las 8 de la mañana, donde precisamente vamos a darles seguimiento a todo este proceso, ya lo decíamos, a la instalación de la nueva Asamblea Legislativa y por supuesto también de los consejos municipales plurales. Bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando ya de qué criterios podemos tener en cuenta para observar si las elecciones de funcionarios de segundo grado que hace la Asamblea Legislativa son también los adecuados, si se responden a criterios precisamente de meritocracia para garantizar que nuestras instituciones tengan a los mejores profesionales a cargo. Y bueno, Fátima decía, yo les pongo 6. Y Oscar decía, yo en este proceso les pongo entre 2 y 3, 2.5, nos daba el promedio. Ahora, quiero hablar también de la relación en particular de la Asamblea Legislativa con la Sala de lo Constitucional, que ha sido también uno de los elementos más sensibles para este periodo de la Asamblea Legislativa que está terminando y que, como nosotros también sabemos, ha llegado a esta semana también con una medida particular, una medida que también ha resultado muy polémica para muchos sectores. Fátima, comentemos un poco precisamente sobre esta relación, Sala de lo Constitucional y Asamblea Legislativa para este periodo. Sí, creo que en un primer momento muchos abogados y abogadas nos sentimos felices de ver la teoría de pesos y contrapesos en la práctica, ¿verdad? Ese tira y encoge, esa separación de poderes y poder exactamente ver esa división. Las últimas resoluciones en materia del sistema político, en materia electoral, nosotros desde Progre consideramos que sí han abarcado aspectos que no le competen a la Sala de lo Constitucional, sino que le competen a la Asamblea Legislativa como tal, ¿verdad? Como órgano supremo y órgano por excelencia político. A ver, Fátima, entonces, si vamos despacio. En este tema, entonces, la postura de Progre es que la Sala de lo Constitucional, estoy parafraseando y
Me corregí si cito algo mal. Pero entonces la postura es que la sala ha excedido algunas de sus funciones porque son temas que le corresponderían a la Asamblea Legislativa. A la Asamblea Legislativa. Bien. Sí, sí, porque además estamos, si seguís la secuencia de la sentencia, ¿verdad? En esa materia que hablaba, estás cambiando el sistema político. O sea, estás haciendo unos cambios realmente drásticos que no los tendría que hacer la sala, ¿verdad? Y aún se dice en algunos espacios que faltan todavía, ¿verdad? Resoluciones, que faltan sentencias, que todavía estamos en espera. Entonces, sí considero que ese punto sí lo debemos decir, ¿verdad? Porque si se quiere un respeto o una división de poderes, debe hacerse, cada quien con su rol. Creo que pasó mucho con el voto cruzado, ¿verdad? Que quién era el que tenía que legislar y arreglar eso cuando fue, ¿verdad? Entonces, cada quien y su rol, ¿verdad? Unos legislan y el otro juzga y ejecuta lo juzgado. Bien. Oscar. Yo creo que la separación de poderes es fundamental para que no hayan tiranías, para que no hayan arbitrariedades y para que no hayan abusos. Y pienso que la relación entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa no está diseñada para ser amable, es decir, se trata de controlar el poder y el poder es como el anillo en El Señor de los Anillos, precioso. Entonces, creo que la relación es así, es la Asamblea Legislativa que normalmente tiene el poder de mandar una ley, llega como parte ante un juez que le puede decir tu ley no sirve y todo tu acuerdo no cabe en el ordenamiento jurídico. Hasta ese punto yo creo que los tira y encoges están bien. Y aquí tendrían un punto de coincidencia. En eso, pero, y otra vez el pero, es que hay acciones que yo creo que dañan la institucionalidad y a eso es que no debemos llegar. Y a esto me refiero cuando los ataques se personalizan, cuando dejas de referirte a la resolución y te referís al magistrado, cuando empezás a descalificar a la persona y no a fundamentar tu posición. Y de esto hubo bastante en la Asamblea Legislativa. Yo, por supuesto, no soy un fanático de corazón de la sala, sino un fanático racional. Es decir, entiendo que la sala también puede cometer errores y entiendo que hay resoluciones que yo no comparto. Ahorita se me ocurre, por ejemplo, la resolución en materia de arbitraje, que digo, yo no estoy totalmente de acuerdo con su postura. Si bien entiendo que dentro de la sentencia hay algunos bemoles que permiten que el arbitraje siga cumpliendo su función, pero hay varias resoluciones que yo no comparto. Pero lo que a mí me preocupa es el deterioro institucional que genera la falsa de confianza que se produce cuando se dan estas confrontaciones que van más allá de los argumentos y se personalizan. Entonces, eso es lo que a mí realmente me preocupa y me preocupó en el 2012 y me va a preocupar ahora si una crisis similar volviera a surgir. Yo creo que, perdón, yo creo que aquí Adelante. es importante, y retomando el tema anterior, ¿verdad? ¿Por quién votamos para la Asamblea Legislativa? ¿A quiénes eligen esa Asamblea Legislativa? En algún momento se ha dicho, ¿verdad?, que por qué no se quitan algunos funcionarios de segundo grado, por qué no se hacen los procedimientos y los procesos dentro de la Asamblea para quitarlos. Entonces, hay algunos puntos que considero que sí valdría la pena quitar a algunos funcionarios. Bien, ahora en este tema y precisamente en la coyuntura en la que estamos, la última precisamente medida de la sala y que se ha estado discutiendo mucho, esta medida cautelar que en el caso de los diputados de San Salvador, el día de mañana 24 diputados del departamento de San Salvador, como ya lo decía, no van a poder asumir, no podrán formar parte de la instalación de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es su valoración de esta medida en particular? Es que esta resolución es una parte de la gran cadena que viene de lo del voto cruzado, o sea, es una suma de todo lo que ha sucedido, ¿verdad? A mí, ayer que escuchaba el acuerdo que se había llegado, me parecía un acuerdo muy, muy razonable, ¿verdad? Llegar y hacer la comisión de instalación con los 60 y luego entrar a receso esperando. El TSE creo que se va a apurar, ¿verdad?, después de esta resolución para sacar el resultado. Considero que no afectaba que estuvieran presentes los 84, o sea, no iban a votar, sus credenciales no iban a ser
validadas o por la comisión de acreditación. O sea, no iba a ser así. Creo que se ha confundido y también se ha mal utilizado por algunos medios, sobre todo, esa información. Entonces, particularmente, hay mucho que decir de esas resoluciones. Creo que te daría para un programa, ¿verdad?, en específico, de ver qué pasó desde voto cruzado, cómo se aprueba. Y considero que era lo más razonable lo que ellos decidieron el día de ayer. Oscar. Es un tema bien delicado, pienso yo, pero en realidad no creo que tenga grandes efectos en el sistema político y creo que ha llegado innecesariamente lejos. Es decir, estoy de acuerdo con Fátima de que ha sido el producto de una serie de acontecimientos que poco a poco han ido estirándose hasta llegar a esta medida cautelar. Yo honestamente no creo que afecte el sistema porque la sala no ha cambiado nada, solo ha dicho cuéntese de nuevo porque hay demasiados errores, inconsistencias y han venido unos ciudadanos acá pidiéndome que les ampare en su derecho. Entonces me parece que ha llegado innecesariamente lejos. Con lo que yo no estoy de acuerdo es con lo que normalmente se quiere hacer creer que la sala no tiene facultades para controlar la constitucionalidad de algunos temas relacionados con el derecho electoral. Por ejemplo, el comunicado del FMLN de este día cita la primera parte del último inciso del artículo 208 y dice: el Tribunal Supremo Electoral será la autoridad máxima en esta materia, pero se queda hasta la coma sin decir lo que sigue, que es sin perjuicio de los recursos que establece la Constitución por violación a la misma. Entonces me parece que es un argumento deshonesto. Porque si vos querés defender que la sala está conociendo de algo que le corresponde al tribunal, no te quedes hasta la primera parte. Es decir, podés hacerlo, pero en base a la disposición completa. Y entonces te obliga a decirme por qué la sala se está extralimitando. Pero si te quedas hasta la primera parte, es bien sencillo argumentar. Entonces creo que es una forma deshonesta de presentar el argumento, sin perjuicio de que bien se podría argumentar y decirlo. Pero entonces yo creo que dos cosas. Que esto no va a producir demasiados cambios. Los votos se están contando. Creo que lo que sucedió aquí es que el Tribunal Supremo Electoral se puso un poco como a regañadientes a contar, porque yo no quería que me hicieran contar todas estas cajas, porque no sabemos lo que en realidad pasó y no vaya haciendo que salga algo feo de las cajas. Entonces se puso así. Entonces la sala se puso y le dijo: mira, te voy a dar un incentivo para que lo hagas de buena voluntad y te tomes el trabajo en serio y lo hagas deprisa. Creo que fue ese juego el que llevó a esta situación, que yo creo que no va a pasar a más. O sea, que se esperen 1 o 2 semanas más sin tomar posesión no va a cambiar la realidad política, si bien el tema del precedente lo que nos lleva a concluir es una mayor responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral, que ha hecho bastante mal su trabajo. Bien, bueno, tenemos que hacer una pausa, pero antes queremos compartir parte de los comentarios y opiniones que nos llegan a través de redes sociales. Vladi, el primo, dice: una de las deudas más grandes de la Asamblea es que por capricho de la derecha queda pendiente el derecho al agua y la sana alimentación. La cuenta @datos y opinión hace una pregunta para nuestros invitados. Dice: ¿qué recomiendan con respecto a la necesidad de educar al votante para evitar que sean electos diputados incapaces? Tomamos nota de esta pregunta y lo vamos a resolver más adelante en Foro 1. Y Emilio Monterrey dice: simplemente la sala se está extralimitando en sus atribuciones y se han colocado sobre la Constitución. Eso es grave. Con estas interacciones vamos a hacer una pausa. Dejamos 2 temas pendientes a partir de estas participaciones. Primero, ¿cuáles son los temas que quedan pendientes en la Asamblea Legislativa? Y luego, la pregunta específica que les hacían: ¿qué recomiendan para educar a los votantes y evitar que sean electos diputados incapaces? Hacemos una pausa en Foro 1, ya regresamos. Regreso en Foro 1. Bueno, quiero retomar la pregunta que nos hacían a través de redes sociales para ustedes. Bueno, ¿cómo trabajamos este tema con la base de votantes precisamente para avanzar en la capacidad que los ciudadanos desarrollemos para elegir a mejores diputados, a diputados más capaces? Era la pregunta que llegaba de la cuenta Datos y Opinión. Yo creo que el ideal en una democracia es la participación informada y que la gente sepa por quién vota. Y entiendo que eso es difícil porque
juega un rol bien importante la educación, y si en nuestras escuelas no nos enseñan de civismo, no nos enseñan de nuestro papel como seres políticos, entonces desde el sistema educativo probablemente haya mucho trabajo pendiente que nos permita tener una ciudadanía informada y que, como decía Montesquieu, pues la democracia se fundamenta en la participación, es decir, la participación informada, agregaría yo. Entonces, es deseable, es difícil y creo que es estructural. Debería ser desde los sistemas educativos y desde la familia probablemente también. Bien, entonces ahí tenemos un reto desde los sistemas educativos. Fátima. Pero también dejar de satanizar la política. Es buena. Porque es que en realidad es necesaria. O sea, lo vemos como mal necesario. No todos podemos ser diputados. O sea, no todos podemos ser funcionarios de segundo grado. No todos podemos ser presidentes o ministros. O sea, tenemos que delegar el poder, ¿verdad?, en ciertas personas. Yo creo que hay que dejar de satanizar. Y hay, por ejemplo, algunos movimientos civiles, ¿verdad?, que hablan de anular el voto, de no ir a votar, de que no sirve de nada. Y lo alientan y lo dicen. O sea, con todo el descaro de decirle a la gente, no sirve de nada que usted vaya a votar, joven o señora, ¿verdad? Y es muy grave para nosotros, sobre todo. Yo espero que después que pase toda esta coyuntura, tengamos los resultados de cuánta gente fue, ¿verdad? Cuántos votos cruzados, y ver esos números y saber que en verdad hay mucha gente que si se le motiva, si se le educa, como decía Oscar, puede también participar. Y hay niveles de participación, no todos estamos llamados a lo mismo, pero sí me parece que para eso que decía alguien, ¿verdad?, cómo educar a la población, debemos enseñarle, ¿verdad?, que somos también animales políticos, y también necesitamos de ese aspecto de la sociedad. Bien, nosotros en la primera pausa también estábamos hablando precisamente sobre la opinión que hay sobre la Asamblea Legislativa. Y porque teníamos parte de los comentarios que nos llegaban precisamente también desaprobando el trabajo de la Asamblea Legislativa, los estudios de opinión, por ejemplo, uno de los estudios de opinión del UDOP, del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, precisamente muestra los bajos niveles de aprobación que tiene la Asamblea Legislativa. Ahora, ¿cuáles son los riesgos precisamente de encontrarse esta falta de credibilidad en la población ante un órgano, como ya lo decíamos, muy importante, y un órgano político, un órgano de negociación, donde se deciden y donde se escogen a los funcionarios que luego también van a las instituciones, se deciden préstamos, presupuestos, leyes, designaciones? Es un tema complicado, creo yo. No sé, Fátima, yo te concedo. Yo creo que ahí, cuando la gente no cree, no hay confianza, no hay cercanía, no existe esa forma de llegar al diputado o diputada. O sea, la gente ni siquiera se interesa por pedir cuentas. Y esto lo vemos, y es un tema que yo lo quería traer, que es el tema de los viajes. Se habla mucho de los viajes de los diputados y diputadas, se critica, se dice que viajan a algo, pero ¿quién les ha pedido cuentas? O sea, ¿quién les ha dicho, mire, en la OIR, ¿verdad?, necesito de esa misión especial, qué fue a hacer, cuáles son sus resultados? Y lo podrían hacer, o sea, una rendición de cuentas de cada viaje que realizan, pero la gente, cuando tiene esos bajos niveles de confianza, no se acerca, de credibilidad. O sea, te cierra, hay como una barrera que se da, entonces ahí sí hay problema. Bien, hablemos precisamente entonces también del tema gastos y viáticos, precisamente un tema polémico también para esta Asamblea Legislativa. Ahora, ¿qué instrumentos tenemos para cambiar esta situación? ¿Qué incidencia real podemos tener los ciudadanos? Porque claro, nos indignamos cuando vemos los costos de los viáticos, nos indignamos cuando vemos los costos de los viajes y los costos de los regalos, pero ¿qué herramientas reales tenemos para incidir sobre esa situación? A ver, yo quiero volver un poquito sobre la pregunta de antes, y creo que es riesgoso desacreditar la institucionalidad, desacreditar la Asamblea Legislativa y creer que porque funciona mal la institución debe dejar de existir, por ejemplo. Eso abre la puerta a un montón de males peores probablemente que los malos diputados. Por ejemplo, a salvadores, a
a personas que se ofrecen como salvadores y luego terminan en dictaduras y en arbitrariedades de verdad terribles. Entonces, yo sí creo que cuando nosotros decimos que la Asamblea Legislativa trabaja mal, no estamos diciendo que la Asamblea Legislativa desaparezca, sino que trabaje bien, hombre. Eso es todo lo que queremos decir. Y algunos de los aspectos por los que se califica que hace las cosas mal es, como bien decías, por ejemplo, estar ocultando los viáticos, estar ocultando los viajes, o por ejemplo, no estar rindiendo cuentas de qué es lo que se logró con el viaje. Es decir, usted va, entonces cuando regresa, venga y dígame, El Salvador, el Estado de El Salvador pagó este viaje y ganó esto con mi presencia allá. Pero cuando los viajes son inventados, como algunos que se han denunciado en los medios de comunicación, que son invitaciones ficticias solo para cobrar los $12,000 de viajes a Australia, por ejemplo, y luego no se sabe nada, eso es lo que desacredita la institucionalidad. Y el diputado que hace estas cosas le hace daño al país. Ahora, ¿cómo podemos incidir los ciudadanos? Para empezar preguntando, creo yo. Hay mecanismos para preguntar y usted puede hacer su solicitud de acceso de información a la Oficina de Información de la Asamblea Legislativa, y si no se la dan, puede apelar, y si no se la dan, puede seguir apelando hasta llegar probablemente a la misma Sala de lo Constitucional por violación al derecho de acceso a la información. Recordemos que se ha calificado como un derecho fundamental, como parte de la libertad de expresión. Para poder expresar hay que saber. Entonces, yo creo que la capacidad ciudadana de incidir es real, creo que es real, y existen incluso mecanismos jurídicos para lograrlo. La presión política desde los medios de comunicación, desde espacios como este que nos concede Karen, creo que todas estas son medios para sumar a esto que es construir democracia, tratar de saber qué están haciendo nuestros representantes después de todo. Sí, yo quiero hablar sobre esto de los gastos viáticos, viajes, porque hay algo que debemos decirlo. Debe haber un equilibrio entre los tres poderes en cuanto a los gastos. El Ejecutivo tiene un decreto de austeridad que, si ustedes lo leen, es un decreto muy duro de austeridad. O sea, va detalle tras detalle. Entonces, ¿por qué lo tiene el Ejecutivo y no lo tiene el Legislativo? ¿Por qué no lo tiene el Judicial? Entonces, creo que también ahí sí estamos en presencia de que nos debemos equilibrar, ¿verdad? Todos. Hay viajes necesarios, eso no lo dudamos. Eso no lo dudamos, sabemos que tenemos que tener una política exterior en armonía, ¿verdad?, con la globalización y con todo lo que está sucediendo, pero también debemos amarrarnos, ¿verdad?, el cinturón todos. Estamos en una situación económica complicada, ¿verdad? Entonces, sí es un llamado, yo creo que también a la Asamblea que entra, a que lo haga y que los gastos que realice sean para beneficio. Pero ahora tenemos, por ejemplo, diputados que investigaciones periodísticas claramente señalan viajes reiterados, viajes poco justificados, incluso con documentación poco transparente dentro de los archivos y dentro de las justificaciones de los viajes, y son diputados que han sido reelectos y que precisamente van a entrar en funciones para el periodo 2015-2018. Así es que ahí tenemos tarea pendiente. Sí, yo creo que, y ahí, como se dice, es el voto de castigo, ¿verdad? En El Salvador ha habido voto de castigo en algunas municipalidades, y ustedes lo recuerdan quizás en la anterior. Yo creo que para los diputados debe haber también, o sea, debe existir en algún momento, si ya hay investigaciones muy serias, ¿verdad?, y hay más pruebas y demás, de verdad no darle el voto a ese o a esa diputado. También ellos deben medirse. Yo no sé, ¿verdad?, cómo está ahora, pero antes se cuenta que se iba la asistente, la no sé quién, o sea, iba como 20 gente con un diputado, ¿verdad? O sea, eso creo que no tiene tampoco sentido. O sea, creo que debe revisarse, la junta directiva debe ser vigilante en eso. La junta directiva, porque son los que aprueban. Y justamente, Fátima, aquí mencionando el tema, el rol de la junta directiva es algo muy importante, porque precisamente hay casos de diputados donde las investigaciones y los documentos resultan poco confiables, pero la junta directiva sigue aprobando también y validando estos viajes precisamente. Sí, sí. No sé, yo solo quiero invitar a los ciudadanos de El Salvador a que no votemos por los diputados que son capaces de gastarse $8,000 en un viaje que no justifica una retribución para el país. ¿Y por qué digo esto? Porque todos pagamos 13% más caro las cosas que compramos en IVA. ¿Y cuántos 13% necesitamos para juntar $8,000 que se gastan en la semana que se fueron de viaje? Es decir,
creo que también es un tema de conciencia humana la que deberían tener los diputados, decencia política y decencia humana, porque imagínese usted, 2 años y medio de trabajo ganando el salario mínimo sirven para juntar $8,000 que se gastan en un solo viaje. Una persona, imagínese usted, en una fábrica, en una maquila, trabajar 2 años y medio, solo así logra juntar $8,000 si no gastara nada. Y un diputado se lo gasta desalmadamente en un viaje. A mí eso me parece que es inmoral, inmoral. Entonces, creo que la invitación es a que se informen, y ahora con las listas abiertas resulta más fácil. Usted no necesita cambiar de partido para cambiar de diputado. Es decir, usted puede seguir siendo de izquierda o de derecha y de todos modos poder cambiar a un diputado que le parece que no está cumpliendo con las expectativas que usted tiene de él. Bien, Óscar y Fátima, casi se nos acaba el tiempo, pero hay un tema que definitivamente tenemos que poner sobre la mesa, y es cuáles son los aspectos en materia de leyes, decretos o ratificaciones que deja pendientes la Asamblea Legislativa. Si pudieran poner sobre la mesa algunos, enlistar cuáles son los que se quedan pendientes, Fátima, ¿qué pondrías? Sí, yo ya traigo la tarea. Ya la traía hecha, Fátima. Para nosotros queda pendiente la ley del agua, la de soberanía alimentaria, que ha dado mucho que hablar. También queda pendiente la ley de cultura y arte, la ley de desarrollo científico y tecnológico. También queda pendiente en materia de seguridad, en materia de seguridad me dijeron que quedaban algunas también, ¿verdad? Por ahí, pero quizás esas son las que más resaltamos, que creemos que estábamos a un paso de poder ser aprobadas. Es decir, ya se había avanzado mucho en la discusión y demás. Hay una muy, muy importante también que quizás no se habla porque son temas a veces secundarios. Se está discutiendo la ley de adopciones también en la Comisión de Niñez y Adolescencia. Bien, Yo Óscar. creo que la asamblea que viene tiene un montón de trabajo, pero quiero referirme brevemente al tema del derecho constitucional al agua y diferenciarlo de la ley de agua que decía Fátima. Yo pienso que en el tema de esta lucha porque el agua sea un derecho constitucional, no sé, a mí me parece un poco vacía, un poco vana, porque la lucha que se está haciendo en la Asamblea Legislativa para poner el agua en la Constitución deberíamos estarla haciendo en ANDA para que ponga el agua en las comunidades. El gobierno ya tiene todas las facultades para proveer de ese derecho a la gente. ¿Por qué estamos peleándonos porque lo pongan en la Constitución y no porque lo pongan en las comunidades? Vamos a ANDA a gritarles que pongan agua en las comunidades, no vayamos a la Asamblea a gritarle con el megáfono que lo pongan en la Constitución. Y te digo, la sala de lo constitucional, esta que a muchos dicen que es de derecha o de izquierda o que no les cae bien, esa sala ya reconoció que combinando el derecho al medio ambiente, el derecho a la salud y al derecho a la vida, el agua es inevitablemente un derecho fundamental, lo dijo en un amparo de diciembre de 2014. Entonces, yo no quiero decir que formalmente el derecho al agua no puede estar en la Constitución, pero lo que creo que es importante es que se garantice a la gente. Y para eso el gobierno tiene la obligación absoluta y las facultades totales para hacerla sin necesidad del pleito de si lo ponemos o no en la Constitución. Mientras lo ponemos, póngale agua a la gente. Óscar, bueno, como este es un tema que le ha quedado pendiente a la Asamblea Legislativa, también te vamos a tener que invitar a otro Foro 1 precisamente a un debate mucho más extenso sobre este tema. Y también creo yo que hay otras leyes bien importantes pendientes que de verdad se deben trabajar. La ley de probidad, que actualmente está en discusión, que es un tema bien importante, cómo controlar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios. La ley de la jurisdicción contencioso administrativa, que se debe modernizar. La ley de la función pública, para que lleguen de verdad los funcionarios y los empleados más capaces y se contraten por concurso y no porque él me ayudó en la campaña. La ley de procedimientos administrativos. Creo que también la ley de aguas es un tema que se ha discutido desde hace 20 años y no se ponen de acuerdo, ignorando que si no hay agua no va a haber desarrollo, no va a haber bienestar, no va a haber salud. Y bueno, hay otro tema que es la ley de indemnización por daños morales, que tienen hasta el 31 de diciembre para emitirlo y que está íntimamente vinculada con derechos fundamentales y su garantía. Bien, yo al principio les pedía que pusiéramos notas en algunos temas específicos. Fátima puso un 7 y un 6. Óscar puso 2 4 y un 2.5. En global, si le pudieran poner una nota del 1 al 10 a la gestión de la Asamblea Legislativa, Fátima, ¿cuál le pondrías? Un 6. Un 6.
Bueno, Oscar. yo creo que 10.5 entre 3, ¿no? Como, como menos de 4, como 3.5. Como 3.5 en promedio, dice Oscar. Bueno, queremos agradecerles a ambos por acompañarnos en este espacio de Foro 1. Gracias porque para nosotros es un ejercicio de abrir nuestra mesa de debate a voces especialistas, a voces de jóvenes también en nuestro país. Así es que gracias a Fátima Ortiz, abogada y también representante de Progre. Fátima, gracias. Sí, muchas gracias a todos y a todas por este espacio de discusión muy interesante. Invitarlos a que sigamos hablando del tema, poner mucha atención este día y también mañana a todo lo que acontezca, porque al final nos impacta, o sea, aunque no lo sintamos, pero sí nos impacta, es nuestro sistema, es lo que tenemos y tenemos que estar atentos. Oscar, muchísimas gracias. Es un gusto. Muy buena discusión y creo que hemos tratado de poner honestamente nuestras ideas al servicio de toda la gente que nos ve. Oscar Pineda, también abogado. Bueno, gracias por acompañarnos esta noche en Foro 1. Nosotros en esta mesa queremos poner los insumos para que usted tome las mejores decisiones. Y por supuesto, reiteramos nuestro compromiso de acompañarlos mañana a partir de las 8 de la mañana en este proceso de toma de posesión de consejos municipales plurales y también la instalación de la Asamblea Legislativa. Pero más allá de eso, de acompañarles en este proceso de seguimiento a la Asamblea Legislativa y a los consejos municipales. Buenas noches, gracias por acompañarnos en Foro 1.